En este video vamos a resolver uno de los problemas del libro de texto. Entonces el problema dice así. Dadas dos fuerzas de igual módulo, F1 y F2, de 40 newtons, realice su suma si el ángulo entre ellas es y da una serie de ángulos. Y explica también que F1 es horizontal hacia la derecha y los ángulos son medidos en sentido antihorario. Entonces, vamos a utilizar un método gráfico para todos ellos. Entonces para eso nos vamos a marcar una escala. Y vamos a decir que un centímetro en nuestro dibujo va a ser equivalente a 10 newtons. Es decir, que en nuestro dibujo, si medimos un centímetro, la fuerza va a ser 10 newtons. Entonces para representar F1, lo vamos a hacer como dice en el problema, hacia la derecha. Es decir, el sentido de F1 es hacia la derecha. En nuestro dibujo a escala, esto va a ser 4 centímetros. Como el primer caso que nos piden resolver el ángulo es 0 grados, F2 va a ser en el mismo sentido. Es decir, la dirección ya sabemos que es la misma, ¿no? Pero va a ser en el mismo sentido. Y como los módulos son iguales, también va a ser de 4 centímetros. Entonces, para determinar la suma, lo que hacemos es, trasladamos F2 a continuación de F1. Y la suma, que vamos a llamar fuerza total, va a ser este vector, es decir, desde el punto de aplicación hasta donde termina la traslación de F2. Entonces la fuerza total va a ser este vector en este color que no sé cuál es como una especie de rojo. Entonces está claro que si medimos esta fuerza, esto van a ser 8 centímetros y por lo tanto la fuerza van a ser 8 newtons. Es decir, el módulo de la fuerza total, en este primer caso cuando el ángulo es 0, van a ser 80 newtons. Entonces veamos el siguiente caso, cuando la fuerza sostiene un ángulo de 30 grados. Entonces dibujemos nuevamente F1. F1 nunca cambia, siempre es hacia la derecha. F1, otra vez lo tenemos que dibujar, es decir, en el dibujo a escala esto va a ser a 4 centímetros. Y vamos a dibujar F2 con el mismo módulo, pero esta vez con un ángulo de 30 grados. Esto van a ser 30 grados. Entonces lo que hacemos es, nuevamente, vamos a poner que esto es F2. Trasladamos F2, es decir, ponemos F2 a continuación de F1 y hacemos una traslación en forma paralela. Entonces, nuestro nuevo vector, suma, va a ser este vector que parte desde el punto de aplicación hacia donde termina la traslación de F2. Entonces, si ustedes miden este vector, van a encontrar, es decir, miden en el dibujo, van a encontrar que es aproximadamente 7,7 centímetros. Entonces, para saber cuál es la magnitud... Ah, yo puse F2, esto es F total, perdón. Es decir, esto es F total aquí, que es la suma de F1 más F2. Entonces, para saber cuál es el módulo de F total, esto lo vamos a hacer así. Hacemos una regla 3 como hicimos en este caso. Un centímetro. Estoy haciendo mal esto. Olvídense de esto. Un centímetro van a ser 10 newtons en nuestra escala. Entonces, 7,7 centímetros. Recuerden que esta distancia va a ser aproximadamente 7,7 centímetros. Va a ser
el módulo de la fuerza total, o sea, de la suma. Aplican una simple regla de 3. Entonces el módulo les va a quedar que es 7,7 centímetros por 10 newtons sobre 1 centímetro. Entonces esto va a ser igual a centímetros con centímetro, y 7,7 por 10 queda 77 newtons. ¿Ok? Ahora vieron por qué elegí 10 newtons, porque entonces las operaciones siempre son fáciles. En todas las cuentas que vamos a hacer ahora, para encontrar, es decir, cuántos newtons es el módulo, simplemente multiplicamos por 10. Ya no vamos a olvidar hacer toda esta regla de 3, ¿no? Entonces, hagámoslo un poquito más despacio aquí. No queda mucho espacio porque está el siguiente problema. Pero vamos a tratar de resolver. Vamos a saltearnos el caso de 60 grados. Vamos a hacer directamente el caso de 90 grados. Entonces, es decir, porque todos los casos son iguales, ¿no? Caso de 90 grados va a ser otra vez F1 hacia la derecha. Lo representamos con 4 centímetros. F2 ahora a 90 grados. También 4 centímetros. Tienen exactamente la misma magnitud, las dos fuerzas. Y aplicamos el mismo método. Ponemos F1 a continuación de F2. Y esto es decir, lo que hacemos es F2 lo trasladamos en forma paralela. Y el nuevo vector suma, que lo representamos como la fuerza total, va a ser este vector desde el punto de aplicación hasta hacia donde termina la traslación de F2. Si ustedes, esto es F total, si ustedes hacen el dibujo a escala, y espero que lo hagan, van a ver que este vector es aproximadamente en el dibujo unos 5,6 centímetros. Entonces, aplicando la misma regla 3 que acabamos de hacer, encontramos que el módulo de la fuerza total va a ser igual a 56 newtons. Entonces, por último, el caso de 60 grados queda para que ustedes lo hagan. Hagan este caso también, el de 120, y hagan este otro caso también. Es decir, para medir los ángulos aquí van a necesitar un semicírculo, ¿no? Yo voy a hacer este caso, que es el más fácil de todos. El caso difícil queda para ustedes. El caso de 180 va a ser así. Tengo F1 otra vez hacia la derecha. Recuerden, estos son 4 centímetros. Y voy a dibujar F2 hacia la izquierda. Que tenga 180 grados quiere decir que este ángulo es de 180 grados. Entonces, cuando esto sucede, F2 tiene la misma dirección que F1, pero en sentido contrario. Si ustedes suman F1 más F2, esto le va a dar en el punto acá 0. Es decir, lo que le va a dar es el vector 0, ¿no? Es decir, la fuerza 0. Si quieren, lo pueden representar así. Y es claro que eso va a suceder. Imagínense que alguien está tirando hacia la derecha con una fuerza de 40 newtons y otra persona está tirando con una fuerza de 40 newtons hacia la izquierda. Entonces el vector resultante va a ser el vector 0. Y la magnitud, esto es la fuerza total. Y la magnitud del vector va a ser también 0. Entonces, en realidad lo que el problema, es decir, lo que el problema pretende que ustedes entiendan es responder esta pregunta. Dice, describa qué sucede con el ángulo, con el módulo, perdón, de la suma a medida que aumenta el ángulo entre ellos.
Entonces, en el primer caso, cuando las dos fuerzas eran en la misma dirección y mismo sentido, vimos que el módulo era 80. En el siguiente caso, cuando teníamos 30 grados, el módulo era 77, menor que 80. Pero eso es claro, porque si las dos personas están tirando en el mismo sentido, entonces la fuerza esa va a ser la fuerza máxima. Cuando ustedes empiezan a cambiar el ángulo, la fuerza empieza a disminuir. En el caso de 90 grados, la suma era 56. Y si hacen todos los otros casos, van a ver que la fuerza va disminuyendo. Y va disminuyendo hasta llegar a cero. En el caso de 180, que es el caso donde la suma de las fuerzas es el mínimo, cero. Entonces, este problema está resuelto. Eh, Ustedes lo tienen que pensar un poquito más y tienen que hacer la representación gráfica más estos tres casos que yo dejé para que ustedes resuelvan.